A Armando y a Marta, a mis padres, por la oportunidad que me dan de estar aquí. Ellos estuvieron caminando de cerca conmigo en un proceso pues medio complicado. Por eso me conmueve mucho estar aquí. Y ellos creyeron en mí, a pesar de yo no poder creer en mí mismo. Y me impulsaron, y pues aquí estoy, amarrado. Por eso traje una cadena, como representación de la amarrada, ¿no? También pues, les agradezco a toda mi familia de casa, a mis hermanos, a Chávez, Steph, Héctor, y pues a todo el equipo que siempre fueron de suma importancia para mí continuar dando esos pasos. Y pues quiero comenzar orando, ahí donde están, si me acompañan a orar. Para comenzar, Padre, gracias por este día que tenemos de poder estar aquí, respirar, experimentar tu amor, recibir tu gracia, recibir tu poder, tu fuerza, tu libertad, en áreas que incluso tal vez no veamos, que estén escondidas y que hoy tú sacarás a la luz, abrazándolas, amándolas, restaurándolas. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu se mueva en los corazones de cada persona aquí presente, porque donde está el Señor, donde está su Espíritu, hay libertad. Te amamos y te bendecimos, Jesús. En tu nombre oramos. Todos decimos, amén. ¿Cuántos de ustedes les gusta ir al cine? ¿Quién se la vive en el cine cada fin de semana? ¿No hay membresías todavía? ¿No hay membresías? ¿Sí? A mí también me encanta ir al cine de vez en cuando. La última película que vi, tal vez muchos de ustedes ya la hayan visto, fue la de Thor, de Marvel, un superhéroe con un martillo, conocido con un martillo. En esta película me acompañó mi novia y yo soy experto en estar preguntando qué va a pasar, quién es quién, por qué está pasando lo que está pasando, y pues nunca dejo ver las películas a las personas que me acompañan. Y en este caso, pues mi novia vino conmigo, era la primera vez que la veíamos, ella y yo juntos, y nada más me volteaba a ver y se me quedaba viendo y me decía como, ¿en serio? ¿La estoy viendo igual que tú? Y llegó una parte al final de la película que ya no entendí por qué había llegado a ese final. Y le pregunté a mi novia, ¿por qué llegó a este final? Que era el de bueno, si muchos la vieron, era la hija de Thor en la vida real, que en este caso era Love. La película se llama Love and Thunder. Era la niñita con la que acaba la película y sale corriendo con Thor. Y le digo, ¿quién es esta niña? ¿De dónde salió? Y me volteé a ver otra vez y me dice, ¿en serio? O sea, ¿en dónde estabas? Y yo, oye, pues cuéntame, es que no puse atención. Me cuesta trabajo poner atención. Y ya me explicó. Y esto me recuerda porque muchas veces venimos a la Biblia y no entendemos partes, llegamos al final y decimos, pero ¿por qué llegó a este final? ¿Por qué Jesús fue crucificado? ¿Por qué Jesús resucitó? Y nos perdemos puntos claves a lo largo de la historia que nos llevan al final y a entender ese final. Y tantas veces como cristianos
pues también preguntamos como, ¿por qué Jesús tuvo que morir siendo Dios? ¿Por qué Jesús tuvo que llegar a ese punto de humillarse a sí mismo siendo Dios, dejar su trono, lavarnos los pies y ser colgado en un madero? Y yo quiero comenzar leyendo un pasaje, es en Mateos 21, capítulo 21, versículo 12 al 14. Capítulo 21, del 12 al 14, Mateo. Antes de comenzar, quiero dejar muy claro que para mí este pasaje describe lo que Jesús vino a hacer a este mundo, en resumen. Así que comencemos a leerlo. Jesús entró en el templo y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Les dijo: las Escrituras declaran: mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús en el templo y Él los sanó. Tal vez ahorita te estés preguntando, ¿cómo puedes resumir este pasaje lo que Jesús vino a hacer al mundo? Y aquí viene lo interesante. Si tienes notas, este mensaje se llama Jesús sobre todo. En esta historia se nos muestra un Jesús que no solíamos leer en el Nuevo Testamento. No era un Jesús que llegó a sanar, a tocar al leproso. No era un Jesús que se inclinó a lavar los pies de los discípulos. No era un Jesús que se mostró tierno, bondadoso y cariñoso, lleno de gracia y lleno de amor. Aquí se nos muestra al león de la tribu de Judá. Se nos muestra un Jesús salvaje, se nos muestra un Jesús que la verdad cuando yo leí y sigo leyendo este pasaje, me muestra el lado del león del corazón de Dios. Porque muchos sabemos que Jesús vino como cordero a este mundo, vino como un cordero, fue llevado al matadero como un cordero, y aquí se nos muestra como un león, como el león de la tribu de Judá. Y me impacta esta historia porque en esta historia define lo que Jesús vino a hacer. Aquí se menciona que habían mesas con animales. Empecé a hacer un estudio sobre este pasaje y investigué y vi que en el pasaje, cuando tenían estas mesas con animales, los animales eran vendidos para el sacrificio dentro del templo. Habían 3 distintos animales afuera del templo. Estaban los pichones, estaban las palomas y estaban los corderos. Y cada uno tenía un precio diferente. Los pichones eran los más baratos, era para la clase baja. Las palomas eran para la clase media y los corderos eran para quien podía pagar por un cordero, que era lo más caro. Y me acordé cuando Jesús, fue con sus padres, José y María, al templo, y José y María ofrecieron a Jesús, entregaron a Jesús, a Dios, y compraron un pichón. Eso nos muestra que no tenían mucho dinero, la familia de Jesús, que era una familia pobre. Y me pregunto si Jesús creció resentido al llegar a este pasaje a sus 30 años con este sistema que causaba división entre las personas, este sistema que causaba opresión entre las personas, este sistema que se trataba sobre sacrificios, este sistema que estaba apartando a las personas de la presencia de Dios. Y a mí me encanta ver a un Jesús enojado.
Pensaríamos que se muestra como alguien enojado, pero yo lo quiero ver y te animo a que lo veas como alguien celoso, a alguien que apasionadamente ama a su gente. Y pues aquí en esta historia también podemos ver la importancia y la separación que Jesús vino a mostrarnos entre religión y relación. Cómo la religión te pone cargas, cómo la religión pone cadenas sobre ti, cómo la religión requiere que compres, que des algo para poder acceder a la presencia de Dios y poder alabarlo. Y la verdad se me hace muy triste porque también hoy en día muchos de nosotros, incluyéndome a mí, hemos actuado de la misma manera. Hemos pensado e intentado y hecho nuestra relación con Dios con división, con opresión, con sacrificio. Y creo que en este día Dios nos va a hablar a todos como iglesia, nos va a hablar como iglesia en conjunto y nos va a hablar individualmente. Hoy cadenas van a ser rotas en el nombre de Jesús, corazones van a ser restaurados, corazones quebrantados, ciegos verán en el nombre de Jesús. Y pues bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Eso fue la introducción. Quiero comenzar contándoles. Yo cuando era chiquito, junto con mis hermanas, crecimos aquí en Toluca. Después nos fuimos a Ciudad de México, después nos dio México a Toluca, vivimos en Cuernavaca, y pues todo por el ministerio, ¿no? Por las iglesias que mi papá tenía que estar supervisando y predicando y compartiendo. Cuando estuvimos aquí en Toluca, yo tenía como 5 años, yo soy el del medio, está mi hermana Natalia de 40, no, ya ando crucificado, de 32, 33, pues sí, 33 ya le toca su crucifixión, 32. Está saliendo la más chiquita, ella tiene 25 y yo tengo 26, yo tengo 28, les digo, hoy cadenas van a romperse, hasta cadenas mentales. Y cuando estábamos chiquitos solíamos pelear mucho. Me acuerdo que, pues, debido a que mis papás tenían que estar predicando y compartiendo en iglesias de Ciudad de México, era el norte, en ese tiempo era el centro cívico, el Monte Carlo, que era el sur, estábamos aquí en Toluca y pues nos quedábamos solos mucho tiempo y nos cuidaban aquí en Toluca. Cuando ellos salían, estábamos muy chiquitos. Y yo me acuerdo que debido a no ver tanto a mis padres, crecí con una necesidad de buscar aceptación, una necesidad de buscar validación, de buscar aprobación para mi vida. Y a lo largo de mis años pues lo pasé por alto, fue como, ay, pues ya no, era algo por lo que atravesé de chiquito, tenía que vivirlo, es la etapa. Y fue algo que no sané a lo largo de todos estos años hasta mis 28 años. Y esa herida que se fue formando en mi interior, sin yo darme cuenta que se estaba formando y estaba creciendo, llegó a un punto en el que yo me estampé contra pared. Y de hecho, es la razón por la que no había estado aquí en la iglesia. Porque esto se proyectó en yo pensar que estaba en el ministerio por querer ganarme su aceptación, por querer ganarme esa validación que nunca obtuve de chiquito. Y pensé que yo estaba aquí solo por ser familia, por ser hijo, y yo por querer ganarme esa aceptación. Entonces pues me estampé con pared, dije, pues tengo que encontrar mi camino, este no es mi camino. Y
Pues es la razón por la que no estuve aquí. No quería venir. No quería construir. Me enojé mucho con Dios. Me enojé mucho con mis papás, porque sí pensé que había sido manipulado y controlado para estar aquí. El sueño de mi padre siempre ha sido que la familia sirva a Dios y me encanta, ¿no?, su sueño. Mi mamá, de alguna manera, siempre ha tenido aspiraciones para mí y pues sentí que de cierta manera no era mi camino, que había sido controlado y manipulado para estar aquí y pues que era donde había acabado, ¿no?, donde me atoré, que iba a estar atorado aquí en esta vida porque es lo que me tocó. Sin yo sentir esa plenitud, me sentía incompleto, me sentía miserable, me sentía infeliz y pues me alejé. Y todo esto fue porque pasé por alto una herida que se había formado en la infancia, que se formó después de tantos años y cuando menos me di cuenta, ¡pum!, me estampé contra pared y comencé a desangrarme en mi familia, comencé a desangrarme en mis compañeros, en mis hermanos de jóvenes, con el equipo, porque cuando no sanas algo en tu corazón, entonces vas a comenzar a desangrarte en personas que no te hirieron, que no te cortaron. Y yo comencé a desangrarme en ellos. Comenzó a afectar mucho el equipo, comenzó a afectar la pérdida de visión, de pasión, comenzó a afectar la pérdida de propósito para el equipo, para mi vida en individual. Y yo no me sentía capaz de mostrarme a mí mismo con ellos, yo no me sentía suficiente, no quería que me vieran por lo que estaba viviendo y pues intentaba ocultar todas mis luchas y me estampé. Y mis papás, pues les agradezco mucho porque tuve una plática con ellos muy honesta, muy vulnerable, en la que yo sé que esto no tiene nada que ver con el mensaje, pero les quiero contar esto porque pues tenía tanto de no verlos y quiero abrir mi corazón porque sé que Dios puede obrar a través de eso. Y mis papás me acompañaron en este proceso, fui vulnerable, me mostré, me costó muchísimo trabajo porque cuesta trabajo ser vulnerable, cuesta trabajo desnudarte, que fue lo primero que Adán y Eva hicieron, se dieron cuenta que estaban desnudos y se sintieron avergonzados. Y muchas veces nos da miedo mostrarnos, nos da miedo abrir nuestro corazón. Y lo hice y finalmente pues me entendieron, algo que no esperaba. La verdad, siempre han sido los padres más buenos conmigo, siempre han sido los padres más amorosos, más bondadosos, comprensivos, pero yo me hice la idea de que no me iban a entender, me entendieron y caminaron conmigo. Y pues estos últimos meses he estado en un proceso de restauración para mi vida, porque todo esto me llevó a tomar decisiones tontas, me llevó a tomar decisiones que me estaban dañando a mí, estaban dañando a mi familia y estaban dañando al equipo en el que Dios me puso. Y pues aquí estoy. Pero ya me acordé porque sí tiene algo que ver con el mensaje. Cuando estás buscando aceptación, como les contaba, cuando estás buscando validación, aprobación en un lugar que tal vez no te lo vaya a poder dar o que te lo dé por un tiempo, pero se desvanezca en cualquier segundo, esto te va a hacer construir un mecanismo y un sistema operativo en tu relación con Dios de igual manera. Vas a llegar con Dios, vas a llegar a tu relación con Dios y vas a comenzar a construir
una necesidad de aceptación, de que Dios te acepte, basado en tu desempeño, basado en tus propias fuerzas, buscar validación. Y así somos enseñados desde chiquitos. Desde chiquitos en la escuela dicen, si quieres lograr algo en la vida, tienes que trabajar duro. Si quieres tu beca, si quieres tu certificado, si quieres tu diploma, si quieres un trabajo bueno y estable, tienes que trabajar duro para obtenerlo. Y se nos inserta este chip, este modo operandi de funcionar en la sociedad, de que tengo que esforzarme, tengo que desempeñar, tengo que trabajar duro para obtener lo que quiero. Pero así no es como funciona Dios. No tienes que esforzarte para ganar la aceptación de Dios. No tienes que desempeñar de cierta manera para ganarte su amor. No tienes que hacer cosas a tu manera para poder recibir su gracia, porque todo eso ya fue dado en esa cruz. Todo eso ya se te fue brindado en esa cruz. En Mateo 9, del 12 al 13 dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa misericordia, quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo 9, versículo 12 al 13. En el 13 me encanta cómo dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hay 4 puntos que en el pasaje que leímos sobre Jesús volteando las mesas, quiero que, si igual se lo quieren apuntar, 4 puntos que Dios me mostró en este pasaje que yo realmente creo que refleja, en resumen, lo que Jesús vino a este mundo a hacer. El primer punto, Jesús sobre sacrificio. Aquí vemos que en este pasaje estaban los pichones, las palomas y los corderos, ¿no? Teológicamente hablando, era lo que se vendía en el mercado. Entonces, como les mencionaba, no es de sorprender que Jesús, tal vez cuando fue de chiquito con sus padres al templo, a lo largo de los años creció con se le llama resentimiento justo teológicamente. Y con este resentimiento justo, cuando llegó a este pasaje, no es de sorprender que aventó las mesas. Porque en ese entonces, en el mercado o en el tianguis, en nuestras palabras, vendían pichones, palomas y corderos, uno con precios diferentes. Se menciona en el estudio que hice que estas personas estafaban por dinero a las personas que compraban estos sacrificios para poder adorar a Dios. Subían de precio, bajaban de precio. A las personas que no podían ofrecer el cordero, que era el precio más alto, se les estafaba. A las personas que querían comprar el precio medio, que eran las palomas, se les estafaba. Entonces aquí vemos todo un revoltijo, toda una sopa, un caldo de poder, de opresión, de división. Porque imagínense ustedes, quiero que se pongan en ese lugar. Venimos aquí a la iglesia, aquí su casa, y estamos afuera, todos esperando, no podemos entrar sin antes entrar, supongamos que un cuernito es del sacrificio, ¿no? Porque pues ni modo que lleguemos con un cordero o una paloma. Y abajo pues tienen cuernitos, tortas y un bolillo seco. El bolillo representa al pichón, el cuernito representa la paloma y ¿qué era el otro? Torta representa al cordero, que era lo más caro. Entonces, entre nosotros, pues no todos tenemos, siendo honestos, no todos tenemos los mismos recursos. Algunos van a poder pagar por el cordero, otros van a poder pagar por el pichón y otros van a poder pagar por lo que es la paloma. Y yo, si estuviera con ustedes ahí abajo
y viera que alguien compra para un cordero y yo solo puedo ofrecer para un pichón, o tal vez ni siquiera para un pichón, va a comenzar esto a crear división entre nosotros, competencia, va a empezar a crear esto una mentalidad de mediocridad de no, pues yo no tengo lo suficiente para poder adorarte. Y crea una división incluso entre tú y la presencia de Dios. Y imagínense, los que tienen cordero suben primero y ofrecen su sacrificio. Los que tienen paloma suben segundo después y ofrecen su sacrificio y pueden adorar a Dios. Los que tienen las palomas, los pichones, suben y ofrecen su sacrificio. Y los que no tengan nada se quedan abajo. Y así funcionaba en esta época el sistema religioso de los fariseos del templo de Jerusalén. Y la verdad, en este primer punto, Jesús sobre sacrificio, yo les quiero compartir algo que me recordó mucho a un sacrificio en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos conocen a Abraham? Nuestro padre Abraham, nuestro padre Abraham, tiene muchos hijos, nuestro padre Abraham. ¿Nadie la siguió? Es que levantan su mano, ni se la saben. Y con Abraham me recordó mucho, porque conocemos que Abraham sacrificó ¿a quién? A su hijo Isaac, en el mismo monte donde Jesús sería sacrificado, en el monte Moría. Antes de comenzar a contarles un poco sobre Abraham, el intentar esforzarte para ganar la bendición, la aprobación, amor o validación de Dios hará que construyas tu identidad basada en tu propio desempeño. Entonces, si tu desempeño está aquí, con Dios, y está construida tu identidad en eso, en el momento en el que cometas un error, tu relación con Dios también se viene para abajo porque tu desempeño se vino para abajo. Entonces comienza a decir, es que Padre, no soy digno de tu amor, soy inmerecedor, te alejas de Dios debido a eso. ¿Y están conmigo todavía? ¿Sí? Qué bueno, porque luego ni yo me entiendo. Y antes de comenzar con Abraham, es bien importante que tengamos esto en cuenta, que sepamos que muchas veces inconscientemente construimos nuestra identidad basada en nuestro desempeño hacia Dios o como seres humanos. Y la verdad es que no está mal, a veces así somos, a veces así funcionamos y Jesús es tan bueno que lo ve y ve nuestra intención, que somos honestos, que lo estamos intentando y nos ama tal y donde estamos y como somos. Pero hoy les quiero mostrar una fórmula que este pasaje nos muestra que hará que tu relación con Dios comience a tomar vuelo, comience a ser más estable, no basada en tu desempeño, sino en el desempeño de Jesús en esa cruz. Así que, Abraham, hay una palabra en hebreo que se llama akedah, con K y H al final, akedah. Es el misterio de la akedah, así se le llama. ¿Alguna vez escuchaste hablar de la parte en la que Abraham toma a su hijo Isaac, lo sube a un monte para sacrificarlo, se aparece un ángel y Dios después provee con un cordero? ¿Alguna vez has escuchado de este misterio? Es un misterio. Fue una prueba, pero también es un misterio. Al final de la prueba, Dios selló su pacto con Abraham. En tal pacto, cada parte tenía que estar dispuesta a hacer lo que la otra estaba dispuesta a hacer. Ahora vamos a abrir el misterio. Abraham estaba dispuesto a ofrecer a su hijo Isaac como sacrificio. Por lo tanto, Dios tendría que estar dispuesto a ofrecer a su hijo Jesús como sacrificio. Abraham lleva a su hijo en un asno a la tierra del sacrificio. Entonces Dios traería a su hijo en un asno a la tierra del sacrificio. Domingo de Ramos. Jesús es traído en un asno al lugar del sacrificio.
Abraham pone la madera del sacrificio sobre el hombro de su hijo. Dios pondría la madera del sacrificio, la cruz, sobre los hombros de Jesús. Isaac lleva la madera a la montaña hasta el lugar del sacrificio. Jesús lleva la madera al lugar del sacrificio. Abraham pone a su hijo sobre la madera y lo ata a ella. Jesús es puesto en la madera de la cruz y atado a ella. Abraham levanta el cuchillo del sacrificio, pero se detiene. Y así el cuchillo, el juicio de Dios, se levanta, pero no se detiene. Jesús muere en la madera del sacrificio. Lo que Dios no le permitió a Abraham hacer, Él lo haría después con su hijo en el mismo monte. ¿Sabes lo que aparece en este relato por primera vez? En todas las escrituras, en el relato de Abraham e Isaac, la palabra amor. El primer amor en la Biblia proviene de este relato, el amor del Padre por el Hijo. Así como el primer amor en la existencia fue del Padre por el Hijo. Y sin embargo, el Padre estaba dispuesto a ofrecer al Hijo de su amor para salvarnos. ¿Y qué revela eso? Si Dios ofreció al Hijo de su amor para salvarte, Él debe amarte con el mismo amor con el que ama a su Hijo. Como está escrito, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo en el que Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así que nunca tienes que preguntarte cuánto te ama Dios. La señal ya está ahí en la madera del sacrificio. Así como a su Hijo unigénito, el más grande amor de toda la existencia, eso es lo mucho que Dios te ama. La prueba de Abraham con el sacrificio de Isaac era para comprobar si el corazón de Abraham estaba listo para llevar a cabo la promesa. Esto no se trataba tanto sobre un sacrificio en sí como solemos leerlo. Aquí Dios quería... ¿Qué era Isaac? ¿Qué representaba Isaac? La promesa de Dios sobre la vida de Abraham y Sarai. Entonces, aquí en este pasaje de Abraham y Isaac vemos cómo Dios estaba probando el corazón de Isaac para ver si Abraham estaba dispuesto a sacrificar la promesa. Y creo que muchas veces estamos pidiéndole a Dios su promesa de paz sobre nuestra vida, estamos pidiéndole su promesa de su presencia con nosotros, que es algo que siempre está en realidad. Estamos pidiéndoles promesas, y se nos olvida el Dios de la promesa. Se nos olvida al prometedor y comenzamos a buscar más la promesa, a anhelar más la promesa que al prometedor. Entonces aquí la prueba de Abraham con el sacrificio de Isaac era para comprobar si el corazón de Abraham estaba listo para llevar a cabo la promesa. Dios le dice a Abraham que salga de su parentela y deje la tierra en donde habitaba a la tierra que Dios le mostraría. Y capítulos después le dice que salga de su tienda de acampar, mira el cielo y cuente las estrellas. Y así como las incontables estrellas sería su descendencia. Dios sacó a Abraham, lo llevó a la tierra que le mostraría, le dio una promesa y después probó su corazón para ver si su corazón estaba listo para llevar la promesa a cabo. Dios nos tiene que sacar de muchos lugares de comodidad, zona de confort, nos tiene que sacar de lugares en los que hemos permanecido en cuanto a nuestra mentalidad, manera de pensar. Tal vez hemos sido estancados en algún lugar de pensamiento mediocre, no creerle a Dios, no tener una fe salvaje, una fe que lo cree todo, que creen que Dios lo hará y agradecerle como si Dios ya lo hubiera hecho. Y comenzamos a caer en este sistema de como zombies, ¿no? Pues sobrevivo, como, despierto, trabajo y sobrevivo. Y las luchas, pues las intento sobrevivir y pues ya es lo que es lo que toca, el mundo está roto, me tengo que aguantar. Pero Dios quiere romper con eso hoy en tu vida.
Dios quiere romper con tantas cosas en nuestro corazón hoy, en esta mañana, pero primero te tiene que sacar de ahí como sacó a Abraham. Dios te quiere sacar para que mires al cielo y cuentes las estrellas. Dios te quiere dar una visión, te quiere dar una promesa, pero siempre que Él te da una promesa, te va a probar tu corazón para ver si tu corazón está listo para llevar la promesa a cabo, para ver si puedes manejar la promesa, porque seamos honestos, vivimos en una realidad hoy en día que queremos todo instantáneo. No sé cuántos jóvenes hay aquí hoy, pero se ve mucho esto en la juventud, queremos todo instantáneo, queremos el éxito, el dinero, el trabajo, queremos los seguidores en las redes sociales, todo instantáneo, todo rápido, como comida de microondas, como una Maruchan, ¿no? Y pues, ¿qué te hace la Maruchan a lo largo plazo? Pues te friega. Por eso la quisieron prohibir. Y no queremos comida de horno, que toma más tiempo, pero vale la pena la espera. Entonces, en el momento en que queremos todo instantáneo, llega lo que sea que llegue, el éxito, el dinero, y no estamos listos para llevarlo a cabo. No tenemos el carácter, no tenemos la sabiduría, no tenemos ese proceso necesario por el cual Dios te quiere llevar para prepararte para ese lugar de permanencia. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues que muchos caen, muchos no aguantan, muchos lo pierden todo en un momento. Y Dios es tan bueno, Dios te ama tanto y nos ama tanto, que nos quiere llevar por un proceso en el que nuestro corazón será construido, en el que nuestro carácter será construido para poder llevar esa promesa a cabo, para poder manejarla, como lo hizo con Abraham. Entonces, Dios tiene que sacarte de donde estás para darte una promesa y luego te probará para ver dónde está parado tu corazón, para comprobar si estás listo para manejarla. En Mateo 14:26 dice que los discípulos pensaron que Jesús era un fantasma cuando lo vieron caminar sobre el agua durante la tormenta y se atemorizaron. Me encanta este pasaje, fue cuando Pedro comenzó a caminar en agua. Pero aquí se nos muestra a un Jesús que sus discípulos se llenaron de temor al verlo pensando que era un fantasma. Muchas veces Dios se ve como temor a la distancia. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué nos atemoriza más en esta vida? Bueno, muchos tenemos diferentes temores, pero dentro de las 3 o 5, yo consideraría que lo desconocido nos atemoriza, el no saber el futuro. ¿Y qué hizo Dios con Abraham? Lo llamó a lo desconocido. ¿Qué hizo Jesús con Pedro al invitarlo a caminar en agua? Él no estaba caminando en agua. Hablando de esto, él estaba caminando sobre una palabra de Jesús. Porque Jesús le habló a Pedro y Pedro estaba caminando sobre la palabra de Jesús, no sobre el agua. ¿Y qué fue lo que comenzó a hacer que se hundiera? Que perdió la palabra de Dios de vista y vio la tormenta y se empezó a hundir. Bueno, a veces lo desconocido nos atemoriza y Dios habita en lo desconocido. No temas confiarle un futuro desconocido a un Dios que lo conoce todo. Dios constantemente nos llama a salir de nuestra parentela a una tierra que Él nos quiere mostrar. Nos invita a salir de nuestra tienda de acampar, mirar al cielo y contar las estrellas. Dios habita en lo desconocido. Dios muchas veces se ve como temor a la distancia. Lo desconocido nos atemoriza. No temas en confiarle a Dios. Muchas veces Dios se encontrará contigo en tus temores. La resistencia crea revelación. Fue la resistencia de los discípulos en la barca de continuar contra viento, de continuar contra agua, contra tormenta, contra aguas. Esa resistencia en la barca que creó una revelación de Jesús para ellos en su vida.
Muchas veces Dios se revelará a tu vida en tus temores más grandes, de una manera que no lo conocías. ¿Qué fue lo que pasó en el arbusto con Moisés? Dios se le mostró a Moisés en un arbusto quemándose. Imagínense que se prende un árbol enfrente de tu casa y empiezas a escuchar una voz. Lo primero que vas a hacer va a ser reprenderlo. O le vas a echar agua, o le vas a hablar a los bomberos, porque no es normal. Eso atemorizaría a muchos de nosotros. Sin embargo, Dios se mostró en este temor que le causó a Moisés, su presencia, su voz, su dirección. Muchas veces Dios se mostrará contigo en los fuegos más grandes de tu vida. Cuando sientas que estás ardiendo como Sadrach, Abednego, que todo está quemando a tu alrededor, en esos fuegos Dios, Jesús, quiere recordarte que Él está contigo, que Él no te va a dejar, que Él no te va a abandonar, y conocerás una parte tan hermosa de quién es Él como nunca antes, una parte que no pudiste haber conocido en la cima. ¿Siguen conmigo? ¿Qué está desarrollando Dios dentro de mí durante esta temporada de prueba? La verdad es que Dios no está retrasando sus promesas. Él está esperando a que te conviertas en la persona que necesitas ser para que puedas tener la fuerza espiritual y la madurez necesarias para llevar la promesa que Él te ha hecho. Es la misericordia de Dios que no haya cumplido ciertas promesas. Él sabe que acabaríamos aplastados con un cumplimiento prematuro. ¿Deseas la promesa más que al prometedor? Esta pregunta es la más importante y más reveladora de nuestra prueba. Revela nuestras intenciones y nos muestra que cambiamos en el lugar más profundo de nuestras almas, el motivo de nuestro corazón. Yo estoy muy agradecido por esta pregunta porque me enseña a desear al prometedor más que la promesa. Isaac era la promesa de Dios para Abraham y Sarai, sin embargo Dios les pidió que sacrificaran su promesa. O sea, entonces, ¿para qué me la das? No. ¿Para qué me das una promesa si quieres que la sacrifique? O sea, ¿qué rayos? Y a veces así le preguntamos a Dios, ¿por qué? ¿Por qué tengo que sacrificar una promesa que tú me diste? Entonces, ¿para qué me la das? ¿Para qué me ilusionas? ¿Para qué me llenas de toda esta expectativa, de toda esta fe, para con esta promesa y una noche de la mañana parece que la estás perdiendo, que Dios está pidiendo que la sacrifiques? Este acto de sacrificio era para demostrar si Abraham estaba dispuesto a perder la promesa y elegir al prometedor sobre ella. Cuando tu corazón está listo y arraigado primeramente en Él, estando conectados a la vid que se produce un fruto. Uno no obtiene la promesa primero y después al prometedor. La fórmula es la vid, permanecer conectados a la vid y el fruto se produce. ¿Y cuántas veces también no estamos queriendo obsesionadamente, esperando los frutos del Espíritu? Es que quiero ser más paciente, Dios, quiero ser más bondadoso, quiero amar más a mi prójimo, quiero poder ser más paciente, y se nos olvida que no es enfocándonos en el fruto, porque si te enfocas en el fruto, la raíz muere. Es enfocándonos en la raíz, permaneciendo conectados a la vid, permaneciendo conectados a Dios, que el fruto se produce como un resultado natural y no forzado. Y a veces nos frustramos con nosotros mismos porque no hay un fruto produciéndose en nuestras vidas, pero tal vez es porque nos estamos enfocando en el fruto y no en la vid. Estamos enfocándonos en la promesa y no en el prometedor. Si tu corazón está arraigado sobre tierra infértil, sobre un lugar en donde deseas más la promesa o el fruto que al prometedor,
el fruto no tendrá permanencia. Si tus raíces, si tu corazón están arraigados en tierra fértil, en el prometedor, el fruto o la promesa será el resultado. Abraham no fue convocado a ofrecer un sacrificio en esta historia, sino a recibir uno. Nuestro sacrificio ha sido proveído en esa cruz. En Génesis, cuando Dios hizo la creación, Él la bendijo después de crear cierto día. Decía, el día 1 creó, el día 2 creó, y Él la bendijo, y Él la bendijo, y Él la bendijo. Dios bendijo a Abraham cuando salió de su parentela y de la casa de sus padres, de lo conocido, a una tierra desconocida. Vamos con la bendición de Dios. Vamos con la bendición de Dios. Cuando Dios nos llamó, vamos con su bendición, estamos caminando con su bendición. A donde sea donde Él nos lleve, estamos yendo con su bendición. ¿Lo crees? No se trata del destino al que llegaremos en nuestra barca, sino con quién vamos en nuestra barca. Vamos con su bendición, vamos con su presencia. No operamos por la bendición, sino desde la bendición, desde su sacrificio. Así que su sacrificio fue suficiente. Jesús sobre sacrificio. Por eso Él quiso voltear las mesas, porque Él quería hacernos entender que su sacrificio es suficiente, que ya estuvo de nosotros estar ofreciendo un sacrificio para poder ganarnos su aceptación, su amor, su aprobación, su validación, su presencia con nosotros. El sacrificio ya fue proveído en esa cruz. Él nos prometió su presencia para con nosotros, Él nos promete su paz con nosotros, Él nos promete nunca dejarnos ni abandonarnos. Jesús es más que suficiente, siempre será más que suficiente. Segundo, Jesús sobre división. Este sistema de palomas, corderos y pichones creaba división entre las personas. Y la verdad es que todo esto es algo que seguimos viviendo y viendo en nuestras vidas individuales y como iglesia. Comenzamos a compararnos. No, pues tiene cordero, ¿no? Comenzamos a celar lo que el otro tiene. Comenzamos a discutir, a ver que otros tienen más privilegios tal vez, y comienza esto a crear una división en el templo. Y también esto crea una división de nosotros hacia la presencia de Dios, que era lo que dividía del templo con el resto del templo. Era un velo que fue roto cuando Jesús murió. Al cruzar el velo tú podías acceder a la presencia de Dios. Y también esto representa la división que muchas veces se construye en nuestras vidas ante nosotros y la presencia de Dios. ¿Ustedes sabían que sufrimos más en la mente que en la realidad? A veces nuestra realidad es como, o sea, sí, pero nosotros construimos una segunda tormenta de la primera tormenta que ya se sucedió en la realidad. Y a veces nuestra segunda tormenta es más grande que la primera tormenta, porque la hacemos más grande aquí. Qué chistoso, ¿no? ¿Y por qué les digo esto? No sé, ya se me olvidó. A ver. Porque a veces creamos estas divisiones entre la presencia de Dios y nosotros. Pero aquí, ¿qué fue lo que hizo el padre con el hijo pródigo? Ven a casa. Y mientras el hijo pródigo estaba excusándose, es que no soy digno de ti, es que no soy, es que yo hice, el padre en esta parábola no reconoció lo que el hijo dijo y simplemente le dijo, entra a casa. No le contestó a su es que soy esto, es que hice esto, parece que ni siquiera lo peló y simplemente dijo, entra a casa, porque no se trata de lo que hayas hecho, no se trata de lo que seas, no se trata ni siquiera de las cosas, fracasos, imperfección, disfunción que tengas en tu vida incluso hoy en esta mañana. Se trata
del sacrificio de Jesús en esa cruz, diciéndote te amo y no hay nada que pueda arrebatarte de mi amor, no hay nada que pueda separarte de mi amor, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ni potestad, ni principado jamás podrá arrebatarte de mi amor. En este segundo punto de Jesús sobre división, basado en este mercado de sacrificios, animales, corderos, pichones y palomas, creó división entre las personas. El templo se había convertido en todo sobre dinero y todo sobre poder. Eso creó división en las personas. El mercado estafaba y vendía a diferentes precios los sacrificios, para que así pudieran las personas adorar a Dios. Los fariseos mantenían el poder al controlar a las personas de esta manera. Nada va a dividir más a la iglesia que el amor al poder. No somos obstáculos para Dios, somos sus instrumentos. Dios no nos quiere reemplazar, Él quiere abrazarnos. Él es todo sobre Él. Nosotros estamos en una hermosa unión juntos, como en un mosaico. No es todo de Él y ninguno de nosotros. Es todo Él y todos nosotros en este hermoso mosaico. Esa es la verdad sana y liberadora del Evangelio. La adoración es una experiencia social con personas de todos los niveles de la vida que se unen para darse cuenta de su unidad bajo Dios. Entonces, en el punto 2, Jesús sobre división, podemos ver división alrededor, pero muchas veces Dios nos llama a primeramente ver hacia adentro, y esa división ha sido formada entre nosotros y Dios, o entre nosotros y el prójimo. Y creo que esa es la división con la que Dios quiere comenzar en tu vida. Quiere romper con esa división que te ha mantenido separado de Él por cosas mentales que uno se ha creado, división entre tú y tu prójimo, porque no puedes amarlo, porque es difícil amarlo, y Él quiere romper con eso. El segundo es Jesús sobre opresión. Aquí se ve como en el pasaje oprimían a las personas los fariseos por estos diferentes precios de sacrificio en el mercado, y vemos otra vez a Jesús enojándose. En Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué fue cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto? Él no lo sacó Él los sacó para traerlos a Él. Cuando Dios te saca de la esclavitud, no te está sacando de un lugar, no te está sacando de una mentalidad, no te está sacando de una disfunción, de una adicción, no te está sacando de la pornografía, de las drogas, del alcohol, te está sacando para traerte a Él, para traerte más cerca a Él. A mí me encanta, porque siempre Él lo hace todo para traernos más cerca a Él. Cuando Él rompe con cadenas es para traerte a Él. Jesús cambió a la gente amándolas y sanándolas. Sus palabras más duras de juicio estaban reservadas para aquellos que perpetuaban los sistemas de desigualdad y opresión y que a través de la propia religión pensaban que eran intocables. La historia está llena de personas que usan la Biblia y han usado la Biblia para oprimir a otros. Ser bíblico no es lo mismo a ser como Jesús. La historia está llena de personas que usaban la Biblia para oprimir a otros. Ser bíblico no significa ser como Jesús. Jesús sobre tradición. 3. Ya vamos a acabar.
Aquí en este pasaje veíamos la tradición, ¿no? Comprar sacrificio, entrar al templo, adorar a Dios. La tradición es algo que se lleva a cabo ya por muchos años, como algo continuo que se debe llevar. Muchas veces en la tradición se pierde el por qué hago esa tradición. Seamos honestos, en México muchos fuimos católicos porque los papás eran católicos, era una tradición y ni siquiera nos preguntábamos, cuestionábamos, era simplemente por seguir el patrón. Entonces las tradiciones son esos, y por muchos años en el templo así funcionaba, así se llevaba a cabo este patrón de sacrificio hacia Dios. Compro, me peleo con el vecino para poder yo obtener el cordero. Jesús sobre tradición. En Mateo 15, del 2 al 5 dice: ¿por qué tus discípulos traspasan la tradición de los ancianos? Aquí están los fariseos hablando. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y él les respondió y les dijo: porque también vosotros traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Los fariseos siguieron la tradición de siempre lavarse las manos. Igual quiero invitar a la banda, ya para acabar. Los fariseos siguieron la tradición de siempre lavarse las manos. Creían que si alguien con las manos sin lavar los tocaba, se volverían impuros. Si alguien impuro los tocaba, ellos se volverían impuros. Pero cuando Jesús vino y caminó entre la gente, porque Él ama estar con los que ama, y Él estuvo cercano a nosotros, cuando los impuros se acercaban a Jesús, Jesús no se volvía impuro, las personas se volvían puras. Las tradiciones nos encierran en una caja de comodidad y no nos dejan alcanzar y amar al mundo que Dios tanto ama. La gracia no conoce límites, no se conforma y busca apasionadamente maneras de alcanzar y amar a la gente. Jesús es el sacrificio, Él es la promesa, Jesús es el camino a la unidad desde el Padre para con nosotros, Jesús es el camino a la libertad, Jesús es el camino a una fe no domesticada con tradiciones. Jesús es sobre todo esto, Jesús es sobre tradiciones, Jesús es sobre opresión, Jesús es sobre sacrificio, Jesús es suficiente. En 2 Corintios 3:17 dice: porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Padre, gracias porque tu Espíritu está presente en este lugar, en cada corazón, y como personas reunidas, levantando tu nombre en alto, Jesús, porque tú eres suficiente, siempre serás más que suficiente. Gracias porque tu Espíritu está aquí, y donde está tu Espíritu hay libertad. No es de sorprender que Jesús llegara ferozmente a voltear las mesas. Un león no puede ser encadenado, ni nada de lo que ese león representa. El león viene a romper las cadenas que te están manteniendo y está manteniendo a su pueblo en cautividad, a voltear y lanzar las cadenas que te han mantenido esclavizado. El templo ahora somos nosotros. Dios ha hecho su templo en nuestro ser. Dios quiere derribar todo sistema de opresión, de división, de sacrificio y tradición que hemos construido para intentar agradarle o ser aceptados y amados por Él. Él quiere derribar todo aquello que nos impide confiadamente acercarnos ante su trono de gracia, ya sea en la iglesia o en el templo, en nosotros. Dios es bueno, cercano y lleno de gracia, pero cuando se trata sobre sus hijos amados, Él llega como león rugiente a aventar las mesas y a romper las cadenas.
Jesús es suficiente. Te quiero invitar, allá donde estás, a que te levantes. Vamos a cantar una canción con fe, creyendo, cadenas sobre mi abuelo, sobre mi papá, sobre mi hermano, sobre mi amigo, sobre mí mismo, sobre su iglesia, que van a caer hoy en el nombre de Jesús. Cadenas de tradición, cadenas de opresión,